Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al horario en que ustedes puedan observar este video. Bien, el tema en cuestión es Educación, Guerra y Política en Bolivia. El subtítulo que nos corresponde ahora es El desarrollo económico. Hay que hacer algunas consideraciones, como por ejemplo, en 1900 es cuando el Partido Liberal va a ganar la guerra al Partido Conservador y por lo tanto se hace cargo de lo que es la política en nuestro país, en especial la política económica. Entonces, para esto se va a implementar lo que se llama el modelo liberal en nuestro país. Y hay que considerar a personajes importantes de nuestra historia de Bolivia. Por ejemplo, los grandes varones del estaño, que son Simón Iturri Patiño, Mauricio Hótzil y Aramayo. Y también hay que incluir aquí a don Ismael Montes, ¿no? Entonces, a partir de 1900 hasta 1929, 1920, el Partido Liberal y luego el Partido Republicano, que se hacen cargo del gobierno en nuestro país, es que implementan este tipo de modelo económico. Cuando se hace cargo de la presidencia Bautista Saavedra, va a recurrir ¿a quién? A los Estados Unidos. A hacerse un préstamo, a prestarse dinero, lo que se va a llamar el empréstito Nicoleus. Y como Bolivia era considerado a través de este modelo liberal un país viable, un país solvente, es que Estados Unidos nos presta 33 millones de dólares. Pero la mayor cantidad de este dinero que nos hemos prestado es que ha servido para pagar la deuda de los anteriores gobiernos. Por lo tanto, luego de este desarrollo económico que hemos tenido por el préstamo de estos dineros, es que se va a apoyar, por ejemplo, a formar lo que es la base de la industria en nuestro país. El sector industrial va a empezar en nuestro país con lo que son los textiles, la confección de ropa, productos alimenticios para alimentación, ¿no?, de todas las personas, pero con una salvedad. Es que nosotros vendíamos la materia prima y ellos nos venden el producto terminado. En otras palabras, nosotros solamente hemos sido países productores de materia prima y lo que hacíamos era importar el producto terminado. Por lo tanto, esto hace que nuestro país siga, ¿no?, en esta cuestión de la economía débil, ¿no?, porque no hemos podido implementar industrias que vayan a satisfacer las necesidades del consumo interno en nuestro país. En 1931 es cuando las elecciones va a ganar Daniel Salamanca, que había formado su partido político que, ¿no?, se había separado del Partido Republicano. Y lamentablemente vamos a tener o se va a dar inicio a lo que se llama un episodio nefasto para nuestro país. Una vez más vamos a perder o vamos a tener grandes pérdidas territoriales en el Chaco Boreal, lo que se llama la Guerra del Chaco, que va a ir de 1932 a 1935. ¿Y entre quiénes? Entre dos países mediterráneos que no teníamos salida a ninguno de los océanos. Paraguay no tenía salida al océano Atlántico y Bolivia había perdido su salida hacia el océano Pacífico
con la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1904, lamentablemente en este tiempo de los gobiernos liberales, y Bolivia pierde definitivamente su salida o acceso hacia el Océano Pacífico. Por lo tanto, esta región del Chaco, como antecedente, tenemos, por ejemplo, que en 1928 el piloto boliviano, el mayor Jorge Jordán, va a divisar a través del vuelo una laguna que lo va a denominar la laguna Chuquisaca, pero esa laguna ya había sido o estaba habitada, o Paraguay la conocía como la laguna Pitiantuta. Por lo tanto, ahí ya empiezan. ¿Y cuál era la visión de esta laguna? Que en caso de darse, estamos hablando de 1928, en caso de darse esta contienda bélica como se dio, esa laguna iba a servir como reserva de agua para el conflicto. Pero lastimosamente se ha perdido todo, ¿no? Entonces, Bolivia le declara la guerra al Paraguay y empieza con un conflicto en el cual Bolivia va a invadir lo que es el Fortín Vanguardia. Una vez que invaden este territorio, este fortín, es que Paraguay reacciona y al mes va a retomar este fortín. Por lo tanto, este conflicto ya se da a gran escala. Para desglosar un poco lo que es esta guerra, lo vamos a dividir en etapas. La primera etapa, 1932, cuando Bolivia empieza el avance hacia los fortines paraguayos. El 15 de junio van a ocupar el fortín donde estaba ubicado la laguna Chuquisaca, como la conocíamos nosotros. Luego tenemos, por ejemplo, la toma del fortín Boquerón, que luego vamos a tomar un subtítulo sobre este episodio heroico de todos los soldados bolivianos, ¿no? Luego tenemos la defensa exitosa de lo que es kilómetro 7 en diciembre de 1932. Hasta ahí la primera etapa. La segunda etapa va a iniciar en 1933. Lastimosamente aquí se va a hacer cargo o se va a entregar el mando del ejército a un alemán que se llama Hans Kunt, que ni siquiera tenía idea de en qué territorio iba a desarrollarse o se estaba desarrollando este conflicto bélico. Hans Kunt venía de lo que era la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí suceden muchas derrotas, lo que son, por ejemplo, en las batallas de Nanagua, Gondra, Alihuatá, Campo Vía, ¿no? Entonces, en todos esos conflictos, en todas esas batallas, el ejército boliviano es derrotado lastimosamente. Entonces, se le va a destituir a Hans Kunt y se va a entregar el mando a Enrique Peñaranda, militar boliviano, gran conocedor de lo que era la composición del ejército boliviano, ¿no? La tercera etapa, 1934, la ofensiva paraguaya, Paraguay envalentonado con todo lo que había pasado, con las victorias que había tenido, es que va a empezar el avance hacia el territorio, introduciéndose hacia el territorio actual boliviano, llegando inclusive a Villamontes, a la población de Villamontes, y ya había tomado Picuiba y El Carmen. Si vemos bien la historia, es en estos lugares donde recién hay grandes reservas de gas y de petróleo en nuestro país. Bien, el ejército boliviano empieza ya paulatinamente a recuperar lo que es el territorio y va a vencer en la batalla de Cañada Stronger, por ejemplo, ¿no? Y aquí sucede un episodio muy importante que se llama el Corralito de Villamontes. Es cuando los oficiales que estaban en el campo de batalla, cuando llega Salamanca a Villamontes, le piden la renuncia a la presidencia. ¿Por qué? Porque
En esta localidad, Daniel Salamanca quería hacerse cargo personalmente de lo que era la Guiesa. Entonces, y esto les parecía mal, ¿no? A todo el ejército boliviano, que ya había empezado a recuperar territorio. Por lo tanto, se le hace firmar su renuncia y a este episodio se conoce como el Corralito de Villamontes y se le entrega al mando a José Luis Tejada Sorzano. La última etapa, la defensa de Villamontes, Tarairí, Charagua, Pozo del Tigre, es cuando se detiene definitivamente el avance del ejército paraguayo hacia el territorio boliviano. Cuando ven esto, por ejemplo, cuando que el ejército boliviano había empezado a recuperar territorio y todo, es que Chile y Argentina, que camufladamente habían apoyado al Paraguay, es que piden el cese de este conflicto bélico, ¿no? Y como tal, en junio de 1935 se firma un armisticio, vale decir, un cese de armas, y se pone fin a la guerra del Chaco. Muchas gracias.